Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestras capacitaciones del segmento de concreto. Les recuerdo que estamos en el tema 8. Una disculpa por la tardanza. Tenemos, como saben, dos sesiones los días lunes de 9 a 10 con construcción y de 10 a 11 con concreto. Les recuerdo, por favor, apagar micrófonos y cámaras. Como saben, hay una sesión de preguntas y respuestas donde ustedes pueden escribir su duda en el chat y con gusto la leemos o activar su micrófono. De igual forma, les recuerdo que esta sesión es grabada y la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Ucomex. Para no tardarnos más, le doy el foro a la ingeniera Lucero. Adelante, Lucero. Gracias, Mari. Más no es exceso, es selección. Cuando el cemento entra en contacto con el agua, se forman cristales. Estos cristales van creciendo conforme el concreto endurece. Así es como van sellando los poros y van haciendo un concreto cada vez más compacto, haciéndolo más fuerte y también en parte más impermeable. Pero, ¿y qué pasa cuando esos cristales no son suficientes? ¿Y si pudiéramos tener más cristales? Veámoslo a continuación. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la capacitación Más cristales para el concreto, Bandex AM10. Mi nombre es Lucero Ángeles y tengo el gusto y la responsabilidad de compartirles un tema muy interesante acerca de cómo podemos incrementar la cantidad de cristales en el concreto y los beneficios que eso nos traerá para tener construcciones más durables. Les comparto una breve reseña de una servidora. Soy ingeniera industrial egresada del Instituto Tecnológico de Zitácuaro en el estado de Michoacán. Llevé el curso de certificación ACI para pruebas al concreto en obra grado 1. Soy nivel 2 en Toastmaster Internacional, que es una organización que me permite precisamente mejorar este tipo de cursos. Llevé también el seminario de patologías en concreto, acero y mampostería. Y llevo 10 años de experiencia en el ramo del concreto. Un año en Holcim, México, y 9 años ya en Eucomex, en la península de Yucatán, realizando un sinfín de mezclas con diferentes cementos, aditivos, adiciones y fibras. Del concreto al concreto especializado. En estas tres imágenes tenemos a tres de las ciudades más importantes del mundo: la Ciudad de México, París y Tokio en Japón. Podemos encontrar similitudes y diferencias en las tres, pero algunas de las similitudes que tenemos es que en las tres tenemos construcciones de concreto, sí, construcciones con concreto. Y además, aunque no se ve, sabemos por ende que ese concreto está reforzado con acero. Adicional a eso, tenemos también otra similitud. En las tres vemos elementos que contienen agua. En el caso de París y Tokio, el río Sena y el río Sumida, respectivamente, y en el caso de la Ciudad de México, el lago que está en el Parque La Mexicana. Conforme hay más requerimientos en la construcción, también nos exigen cada vez concretos más especiales. Pero, ¿qué pasa cuando un concreto va a estar en contacto con agua? En esos casos, aparte de hacer un concreto fuerte, también tenemos que hacer un concreto impermeable. A esto surge una pregunta: ¿cómo hacer que un concreto tenga la capacidad de soportar presión de agua para poder también así evitar que entre al acero de refuerzo y tengamos nosotros construcciones más durables? Veámoslo enseguida. El contenido es el siguiente: conceptos básicos. ¿Qué es la carbonatación? Un suceso inexorable. Las consecuencias de la carbonatación. Los cristales del concreto, los de siempre. El impermeabilizante por cristalización. Pruebas de validación de Bandex AM10. Aplicaciones de Bandex AM10 y otros productos de la familia. Conforme vaya avanzando el temario, también va a ir avanzando aquí, se va a ir marcando en color naranja el tema en el que estamos iniciando. Los conceptos básicos. ¿Qué es la capilaridad? Es una propiedad de los fluidos de subir o bajar por tubos muy finos llamados capilares. Entre más delgados sean los tubos, esta característica va a suceder más. ¿Y cómo es? Por ejemplo, aquí tenemos un líquido. El líquido del recipiente lo tenemos en cierto nivel y el líquido del tubo lo tenemos más arriba. ¿Por qué? Precisamente por la capilaridad que existe. Este fenómeno se debe a la tensión superficial y a las fuerzas de adhesión que hay entre el tubo capilar
y el líquido. Este efecto sucede en materiales que son porosos y también, por ejemplo, en las plantas, donde el agua de la raíz sube a través de pequeños tubos capilares y llega hasta las hojas. Otro concepto importante es la cristalización, la cual es un fenómeno físico o químico mediante el cual las partículas de líquido o de un gas se van organizando para formar una estructura sólida que se llama cristal. Hay diferentes tipos de cristalización, pero los tres principales son por enfriamiento, perdón, como cuando congelamos el agua, por evaporación, como en las salineras, donde se dejan a un nivel muy pequeño de agua y esperan a que se evapore, y cuando ya se evaporó el agua, pasan a recoger la sal ya cristalizada. Y el otro es por reacción química, como el que veremos en esta presentación. Otro concepto básico es la permeabilidad. Me voy a referir permeabilidad exclusivamente sobre el concreto, con el tema relacionado al concreto, aunque es una característica también de muchos otros materiales. La permeabilidad del concreto es la capacidad que tiene para permitir el paso de agua o de otras sustancias a través de sus poros. Esta es una característica no deseada en el concreto, a excepción del concreto permeable, como el que vemos en la imagen. De ahí para allá, no queremos que nuestro concreto sea permeable. Insisto, a diferencia de otros materiales donde eso sí es una buena característica. Esta es una propiedad importante que afecta la durabilidad del concreto y se mide en caudal en centímetros cúbicos sobre segundo o los derivados de estos. La otra es la penetración de agua. Penetración de agua en el concreto es la capacidad, la cantidad o profundidad hasta la que el agua puede ingresar al interior del concreto cuando se le aplica presión o simplemente si está en ambientes húmedos. Y esta se mide en profundidad de penetración. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes. Esta es de penetración de las agujas del penetrómetro y conforme va pasando el tiempo, el concreto cada vez se hace más resistente a la penetración, en ese caso de las agujas. En el caso de la imagen de la derecha, aquí ya estamos hablando de la penetración del agua. Y esta distancia es la que logró recorrer el agua en el concreto con cierta presión. Esta es ¿qué sería? Una consecuencia de la permeabilidad. Entre más permeable sea el concreto, mayor penetración también habrá de agua. Pero ahora veamos, tenemos aquí una lista de 3 problemas relacionados con el concreto. La carbonatación, la A, la carbonatación, la B, la corrosión del acero de refuerzo y la C, el agrietamiento. ¿Cuál creen ustedes que sea el principal problema del concreto? Me gustaría que lo coloquen en el chat y Mari, si me puedes ayudar a mencionar cuál es la que más se repite. Ahí nada más, si quieren, pónganle A, B o C o la característica o el problema que ustedes consideren. Tenemos unos segundos para eso. ¿Sí tenemos ya respuestas? 2 respuestas con B y 3 con C. Ok, muchas gracias, Mari. Bueno, tenemos respuesta que es la corrosión del acero y el agrietamiento. Y sí, tienen razón, pero también la carbonatación. En realidad no es que haya un principal problema del concreto porque los tres están relacionados. Cuando nosotros, lo veremos enseguida, pero cuando incrementa la carbonatación en el concreto, también la corrosión sucede y habiendo corrosión también sucede agrietamiento. Habiendo agrietamiento, también se acelera la carbonatación y en realidad están muy relacionados. Veremos por qué. Carbonatación, un suceso inexorable. Antes de pasar a ver lo que es la carbonatación, veamos estas imágenes. En estas 5 imágenes tenemos construcciones donde hay humedad presente. La humedad en las construcciones se dice que es el asesino silencioso. Puede ser que no sea tan silencioso porque vean estas imágenes, son muy, no sé, son muy impactantes en realidad. Entonces, pudiera no ser tan silencioso, pero ¿saben por qué sí lo es? Porque la mayoría de las personas lo que buscamos en una construcción es que se vea estética. Y si alguien me da una solución
inmediata y hasta a corto plazo para que mi pared no se vea así, la voy a comprar seguramente. Pero ¿qué va a pasar después de 1 o 2 meses o cuando otra vez se vengan las lluvias? Nuevamente esto se va a presentar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un problema de filtración, no solamente estético. Por eso se dice que es el asesino silencioso. ¿Por qué es importante el tema de la humedad? Veamos a continuación. La carbonatación es la reacción química que hay entre el dióxido de carbono que está presente en la atmósfera y el hidróxido de calcio que está presente en el concreto. La humedad ayuda a que el hidróxido de calcio se disuelva y por tanto pueda reaccionar con el dióxido de carbono. Si no tuviéramos una humedad presente, esto no sucedería, o más bien sería algo que sucedería en mucho más tiempo, ¿no? Estos dos elementos se unen y forman un compuesto llamado carbonato de calcio. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, tenemos un concreto sano completamente, un concreto que tiene un pH alto, que va de 12,5 a 13,5. Con este pH, el concreto está formando una capa pasiva, lo cual permite cubrir al acero y evitar que éste se corroa. Conforme va entrando el dióxido de carbono que está presente en la atmósfera, conforme va entrando al concreto, se va carbonatando, haciendo que el pH del concreto disminuya. Y aquí vemos cómo va avanzando hasta que ya de este lado tenemos un concreto con pH de 9 o menos. E insisto, esta reacción va avanzando conforme el tiempo y hay unos factores que ahorita veremos también de que lo van acelerando. Pero ¿por qué se dice que es un suceso inevitable? Sucede por lo siguiente. Esto que les acabo de comentar es por la difusión molecular, la cual es un proceso físico donde las partículas de una región de alta concentración se tratan de mover a una región de baja concentración hasta obtener una concentración uniforme en ambas. Por ejemplo, en la imagen tenemos muchas partículas de este lado y aquí hay una bicapa que es la que van a tratar de atravesar y de este lado no tenemos ninguna partícula. Aquí hay una cierta presión para que estas partículas vayan pasando, pasan a través de la membrana hasta finalmente ya tener uniformidad en ambas capas. ¿Qué sucede con el concreto? Tenemos las partículas de dióxido de carbono en la atmósfera y el concreto es la bicapa y a su vez es el espacio también intracelular, es a donde quieren entrar las moléculas del dióxido de carbono. Entonces, el concreto en este caso es la bicapa y el espacio intracelular. A través del tiempo, esto sucederá a través del tiempo. Conforme más pasa el tiempo, esto también va a ir sucediendo. Un ejemplo sería como cuando tenemos una habitación con el aire acondicionado encendido y si dejamos repentinamente la puerta abierta, va, va a venir un tema de la temperatura. Hay quien dice, oye, ¿se sale el frío o entra el calor? Depende, ¿no? Si va a entrar, o mejor dicho, va a dominar aquello de lo que haya más. Si adentro tenemos una temperatura baja y afuera una temperatura alta, lógicamente esas partículas van a ir ganando terreno hasta tener una temperatura uniforme en ambos lugares. Aquí tenemos una imagen de un cilindro que está carbonatado en una parte y que está sano en otra. Oye, ¿por qué es rosa donde está sano y por qué es gris donde no está sano? Sucede por lo siguiente. Para poder identificar la acidez o la alcalinidad en una sustancia, se usa fenolftaleína, la cual reacciona, mejor dicho, la cual se torna de color rosa con sustancias que tienen un pH alto, que en este caso el concreto sano tiene un pH alto, hablemos de 12, 13, y se queda incolora cuando el concreto ya tiene un pH de 9 o menos. ¿Por qué también tanto la humedad como la carbonatación son el asesino silencioso? Por lo siguiente, tenemos en el eje de las X, perdón, tenemos la edad y en el eje de las Y tenemos el daño. Conforme va pasando el tiempo, va sucediendo la carbonatación, pero aquí no hay un daño visible. Es como si tenemos este concreto, no podemos nosotros observar nada, ¿no? Aquí no hay un daño visible ni nada en cierto tiempo, hasta que ya llega un punto donde, por ejemplo, hubo demasiada carbonatación, tanto
que el acero se empezó a corroer, el acero ahora sí provoca otros daños, como el agrietamiento, donde ahora sí ya lo vamos a poder notar. En ese momento ya empieza más esa propagación del daño y pues ya muchas veces ya es un daño, pues no irreparable, pero que sí pudimos haberlo notado desde acá, pero acá insisto, como es el asesino silencioso, no es tan fácil. Los factores que aceleran la carbonatación. La concentración de CO2 en el ambiente. Si tenemos mucho dióxido de carbono en el ambiente y tenemos, en este caso, un concreto recién colado y todo, el dióxido de carbono va a buscar por medio de la difusión entrar a las partículas en los poros del concreto para poder, les decía, estabilizar la cantidad de partículas que hay dentro y fuera de él. También otra es la calidad del concreto. No es lo mismo, por ejemplo, un concreto de resistencia 150 con un concreto de resistencia 400. Otra es la protección contra la intemperie o lluvia que tenga dicho elemento. Otra son los vientos fuertes. También entre más vientos fuertes haya, el dióxido de carbono va a penetrar con más fuerza. Otro es el contacto con agua salada, lo cual va debilitando más el concreto y va haciendo más fácil para que entre el dióxido de carbono en sus poros. Y la humedad relativa, que también les decía, entre más humedad haya presente, se puede disolver el hidróxido de calcio y por tanto combinarse con el dióxido de carbono. Las consecuencias de la carbonatación. La corrosión es el desgaste o la alteración de un metal o aleación, ya sea por ataque químico directo o por reacción electroquímica. En este caso tenemos un pedazo de concreto con acero y la carbonatación va entrando aquí por medio de la atmósfera, va entrando la carbonatación a través de va entrando el dióxido de carbono a través de los poros y haciendo que cada vez el concreto vaya disminuyendo su capa pasiva, disminuyendo su pH. Conforme esto va sucediendo, al final pueden entrar ahora sí los agentes dañinos, entran al acero, eso genera pérdida de electrones, los electrones que se mueven reaccionan en el cátodo y forman óxido de hierro, que es todo esto. El óxido de hierro, así como vemos acá en la imagen, el óxido de hierro mide, mejor dicho, tiene un volumen hasta 6 veces mayor que el volumen del metal original. Como aquí se incrementa el volumen del acero, se ejerce una presión para el concreto y para liberarse de esa presión es que ocurre una grieta. A través de esta grieta ahora es más fácil que entren agentes dañinos, que se siga dañando el acero y que ahora de este lado haya otra grieta nuevamente porque se incrementa el volumen del acero. Y es como de una grieta al final se terminó generando un desprendimiento. Cuando hay desprendimiento, ahora es más fácil que entren más agentes dañinos, dañen más el acero y ahora vaya habiendo desprendimientos para este lado y es un ciclo que ya no acaba. Y bueno, aquí tenemos la imagen de una varilla que está cubierta con concreto, pero que por lo que explicaba ahorita, ya se generaron muchas grietas y por lo tanto, pues más daño al acero, disminuyendo cada vez más la carga útil del acero. Aquí tenemos varias imágenes de corrosión en el acero. Aquí la corrosión está en proceso y esto tal vez es reparable. Digo tal vez porque eso solamente lo puede definir un estructurista, el cual mide con diferentes aparatos el desgaste que tiene el acero y la corrosión y con eso puede saber qué aportación aún tiene el acero al elemento de concreto y saber si ya es necesario reforzar o si ya ni con un refuerzo es suficiente y se tendría que demoler. Y les decía, no solamente es el tema, aquí afectan los temas como que está en contacto con agua, ¿no? Pero en este caso, en el caso de esta imagen, es un tema de construcción, del proceso constructivo en sí, porque vemos el mapa incluso de cómo está la estructura del acero. Esto tiene un recubrimiento mínimo y en muy poco tiempo va a empezar a dañarse. Va a empezar a generarse corrosión y por lo tanto, pues también desprendimiento de concreto. Y aquí tenemos elementos ya muy dañados por corrosión que muy probablemente llegaron al final de su vida útil. Pero ahora, ¿cómo reducir la permeabilidad del concreto para atrasar el proceso de carbonatación y por tanto atrasar también
el proceso de corrosión. Una de las cosas que podemos hacer es bajar la relación agua-cemento con el uso de aditivos de alto rango, Eucomex, por supuesto. Si nosotros bajamos la relación agua-cemento, entonces vamos a tener un concreto más denso. Si entre más agua lleve el concreto, pues también vamos a tener un concreto más débil. Otra opción es con adiciones de materiales cementantes como ceniza volante o microsílica. Y una más es con la adición de un impermeabilizante integral que incremente los cristales en el concreto, y cristales como estos que vemos aquí. Los cristales del concreto, los de siempre. Cuando el cemento entra en contacto con el agua, se genera un proceso, una reacción química llamada hidratación. En esta reacción, los compuestos del cemento, como los silicatos y los aluminatos de calcio, entran en contacto con agua, formando cristales. Estos cristales van haciendo que cada vez más y más hace que endurezca el concreto y también se van entrelazando dentro de la matriz del concreto, cerrando los poros que tenemos entre el agregado y el cemento. Entre más tiempo suceda, más se van generando esos cristales. Por eso es importante, por ejemplo, realizar un adecuado curado al concreto para que haya agua presente y el cemento tenga con qué reaccionar. Si repentinamente dejamos de curar el concreto, es como nos llega a pasar que a 28 días, pues ya no se generó más resistencia a la compresión. Por eso les decía, es importante sí realizar un curado adecuado del concreto para hacerlo cada vez más impermeable. Así es como podemos hacer el concreto más fuerte y más impermeable. Pero, ¿qué pasa si esos cristales, o sea, ya le bajé la relación agua-cemento, porque ya vimos que es una de las posibilidades para incrementar la cantidad de cristales? Ya mejoré la relación agua-cemento. Ok. ¿Y qué pasa si esos cristales aún siguen sin ser suficientes? Como por ejemplo en la imagen que tenemos aquí, que a simple vista vemos que tiene muchos poros. En este concreto fácilmente se dará la carbonatación y si tiene acero de refuerzo, pues también esto va a empezar a corroerse. El impermeabilizante por cristalización. Una historia sobre el agua. En 1943, un químico danés llamado Lauritz Jensen inventó y patentó un sistema de impermeabilización de concreto por capilaridad activa. Algunos años después, esta persona fundó una empresa que se llama Bandex y que en idioma danés significa agua afuera. ¿Qué es Bandex AM10? Es un impermeabilizante por cristalización que reacciona con el hidróxido de calcio, formando cristales de silicato de calcio y otros compuestos insolubles en el agua. Los cristales van creciendo dentro de los capilares y grietas microscópicas obstruyéndolos. ¿Recuerdan que hablamos de los capilares, de los pequeños tubos capilares? Existen en el concreto y entre más poroso, más tubos capilares hay. Lo que hace este impermeabilizante y los activos de Bandex es que van formando cristales, entran en contacto con el hidróxido de calcio, perdón, y con el agua. Y eso va haciendo que se vayan generando más y más cristales y que se vayan obstruyendo los capilares que tenemos en el concreto y las grietas microscópicas. Bandex AM10 es una sustancia hidrofílica que genera un efecto hidrofóbico en el concreto. ¿Qué quiere decir esto? Hidrofílica es que tiene afinidad con el agua, es decir, que en este caso atrae el agua y reacciona con ella. Sí, no es que en ese momento no es que la rechace. Ahora, en el momento que ya está reaccionando y formando esos cristales generan un efecto hidrofóbico en el concreto, lo cual ahora sí hace que rechace el agua, que en este caso quiere pasar. Este producto sigue funcionando a través del tiempo. Mientras haya material activo y humedad, los cristales van a seguir creciendo. Por ejemplo, a un concreto que se acaba de colar y que tiene Bandex AM10, es muy recomendable
que se lleve el curado adecuadamente para que esos cristales se puedan generar más rápidamente. Este producto nos ayuda a detener el paso del agua, pero el concreto sigue respirando. Más adelante explicaré cuál es el beneficio de que el concreto siga respirando. Este es un polvo que viene en presentación de 25 kilos, en un saco de 25 kilos. Las ventajas y beneficios. Nos arroja más cristales en el concreto, los cuales equivalen a tener una estructura cristalina más densa, que nos ayuda a reducir la permeabilidad del agua. Esto nos trae como un beneficio, hay menos permeabilidad, por lo tanto tenemos mayor durabilidad de nuestro concreto y menores costos en reparación y mantenimiento. Otra característica es que mientras haya humedad presente, el proceso de cristalización se va a mantener activo. Aquí el beneficio, perdón, es que no tenemos que volver a colocar el material y eso también es un ahorro. Otra ventaja es que reduce la necesidad de una membrana impermeable. Probablemente no le tengamos que poner algo adicional y eso también es un ahorro. Otra es que mejora la resistencia química, que se traduce en menor posibilidad de corrosión en el acero, lo cual equivale a menores costos de reparación y mantenimiento. Y otra es que nos permite el paso de vapor de agua. Si no lo permitiera, cierta humedad quedaría presente en el concreto y generaría una presión ahí. Esa presión haría que en algún momento, y entre más humedad hubiera presente, llegase, por ejemplo, a generarse grietas, y esto nos va a provocar también que al rato tengamos un concreto ya dañado y pues también la facilidad ahí de la corrosión. Y también en este caso, al haber ese paso de vapor de agua, insisto, nos permite este tema, pero sin generar el moho que luego vemos en las paredes. Si no se evita por completo, sí se disminuye. En general, con Bandex AM10 tendrás un elemento más estético, más durable y con menores gastos de reparación, equivalente a menores dolores de cabeza. Aquí vemos una imagen de los cristales de Bandex. Así es como se ven en el microscopio y cómo se van formando. Se van revisando cada cierto tiempo y se va viendo cómo, por ejemplo, este cristal en algún momento llegaba hasta este punto, pero cuando vuelves a observarlo ya está acá. Insisto, porque se van generando esos cristales. Y aquí hay otra imagen de la cristalización con Bandex. Insisto, también así es como se ve y se logra ver cómo cierto cristal tiene un tamaño. Cuando lo vuelves a observar, ese tamaño ya va creciendo. Cristalización en acción. Aquí vemos también cómo el cristal se va formando poco a poco y va cerrando cada vez más. Y acá tenemos cuando ya está cerrado. Insisto, aquí es conforme a la observación que se va teniendo y vamos viendo cómo el cristal ya cerró. Estos cristales que van cerrando ahorita, veremos también algo muy importante que sucede con el Bandex AM10 gracias a esta situación de que se van cerrando y cerrando más cristales, que es precisamente el sellado de fisuras inactivas. La reacción entre los activos de Bandex AM10 con los compuestos formados por la reacción agua-cemento más la humedad presente, se encargan de formar los cristales. Y esos cristales van generando más y más cristales para que el concreto se selle solo. Es así como Bandex AM10 sella fisuras hasta de 0.4 milímetros. ¿Esto qué beneficio nos trae? Oye, son fisuras muy pequeñas, sí, pero a través de esas pequeñas fisuras es donde las sustancias químicas dañinas podrían ingresar más fácilmente a nuestro elemento y dañar el acero. Y ya vimos que el acero al final termina haciendo que se desprenda el concreto y generando en cierto tiempo que pudiéramos tener un elemento que ya no se puede utilizar. Aquí vemos imágenes de cómo se van sellando también las fisuras. Otra ventaja de Bandex AM10 es que soporta presión hidrostática alta, positiva y negativa. La presión hidrostática es la parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo.
Por ejemplo, en el caso del niño que está nadando, tiene una cierta presión hidrostática. Para calcular la presión que está soportando el niño, la fórmula es utilizar la densidad del líquido, en este caso el agua, por la gravedad y por la profundidad. Haciendo estos cálculos, se obtiene que el niño está soportando una presión de 8.820 pascales, que equivale a 0.0882 bares. Vean este número tan pequeño que tenemos, y digo, es 1 metro aquí, pero el Bandex AM10 soporta una presión hidrostática de 13.8 bares, es decir, lo equivalente a una columna de 138 metros de agua. ¿Qué elemento conocen que tenga una columna de 138 metros de agua? ¿No? Solamente las presas, no sé, las presas más grandes del mundo. De ahí para allá, una cisterna, una alberca, ninguno va a tener ese equivalente en presión hidrostática. Las ventajas también les decía, soporta la presión positiva y la presión negativa. La presión positiva es aquella cuando, por ejemplo, tenemos aquí la alberca, el líquido que está dentro de la alberca va ejerciendo una presión positiva en las paredes del elemento. Bueno, aquí va ejerciendo una presión positiva en esta parte, en el interior de la alberca, pero ejerce una presión negativa en la parte del muro, pero en la parte de afuera. Si tuviéramos un recubrimiento en esa alberca, el agua que está presente en la alberca ejercería una presión negativa en el recubrimiento de afuera. Por eso es importante ahí que cuando vamos a colocar algún recubrimiento, se aseguren de que sí tenga presión, de que sí tenga soporte a presión negativa y positiva. Y aquí tenemos, bueno, tenemos la presión negativa nuevamente, pero ahora es con el sustrato. El sustrato, por ejemplo, si es una alberca y si alrededor hay tierra, aquí lo que vamos a tener es que el sustrato ejerce una presión positiva en la parte de afuera del elemento y ejerce una presión, sí, una presión positiva, y en la parte de acá, si tuviéramos nuevamente un recubrimiento o un impermeabilizante, estaría ejerciendo una presión negativa. Bandex AM10 soporta tanto presión negativa como presión positiva. Las pruebas de validación de Bandex AM10. Hay diferentes ensayos que se le realizan al producto para avalar que es un producto impermeable. Son varias, como, bueno, por ejemplo, tenemos que la penetración de agua bajo presión está ya aprobada con la dosis del 1%. También que tiene una reducción a la penetración del agua del 40% y una reducción a la permeabilidad del agua del 70%. Tiene una reducción en la absorción capilar mayor al 40%, y en cuanto a resistencia a la compresión, como se generan más cristales, también hay un incremento igual o mayor a 8%. Nos ayuda también en la resistencia a la penetración a cloruros. Aquí hay una mejora del 10%, una reducción en la variación de longitud hasta de 20%, resistencia a los sulfatos, que es una mejora del 33%, y es un producto que está avalado como tipo S, con base en la norma ASTM C494. Ahora, de todos estos, ¿cuáles son los más importantes y los más en realidad aplicables? Tenemos estos, y son la norma CRD C4892, la cual es una prueba estándar líder en la industria para pruebas de permeabilidad. Es una prueba estadounidense, y en esta lo que se hace es aplicar presión al concreto, es hasta de 13.8 bares. Se aplica presión, y aquí lo que nos mide es el caudal que va pasando a través del concreto. Lo arroja en centímetros cúbicos sobre segundos o con las unidades derivadas, ¿no? Y es como vemos que sin Bandex pues hay mayor permeabilidad, y con Bandex tenemos una reducción en la permeabilidad mayor al 70%. Otra prueba es DIN 1048, la cual es un método alemán para determinar la profundidad de penetración del agua. Aquí se aplica una presión de agua de 5 bares,
y esta lo que nos va a medir es qué tanto el agua logró penetrar el concreto, como la imagen que veíamos al inicio, donde vimos que ahí se ve como cierta eflorescencia por el agua que logró penetrar. Lo que nos mide, insisto, es la penetración, la profundidad de penetración. Con Bandex hay una reducción del 40%. Y hay una norma, que es una norma española, la 12390-8. Con esta norma también se aplica una presión de 5 bares, pero esta lo que nos arrojó es que con la dosificación de 1% de Bandex AM10 se considera que estamos impermeabilizando ya el concreto. Con esa dosis desde una dosis de 1%, ya se considera que estamos impermeabilizando el concreto. Un dato importante y que no recuerdo haber mencionado es que cuando nosotros tenemos un elemento que permite un constante fluido de agua, un constante paso de agua o de alguna otra sustancia, tenemos un elemento permeable, un material permeable. Pero si en cierto material no pasa el agua o pasa con un caudal muy bajo, tan bajo que puede llegar a ser despreciable, es cuando se dice que tenemos un material impermeable, ¿sí? Por eso en este caso no es que no pase nada de agua, es que simplemente pasa una cantidad de agua muy pequeña. Aquí tenemos algunos reportes que avalan el uso de Bandex AM10, que son los que vimos en la tabla anterior. No menciono todos. Si en algún momento ustedes requieren estos para alguna especificación, los tenemos disponibles. E insisto, está todos los reportes que nos avalan lo que mencionamos anteriormente. Ok, y ahora, ¿cómo usamos Bandex AM10? Les decía que viene en presentaciones de sacos de 25 kilos. La recomendación para añadirlo al concreto es que sea al inicio de la mezcla, añadirlo con los agregados o previo a la carga del concreto. Si esto por alguna situación no es posible, entonces lo podemos colocar al final de la mezcla, dando un tiempo de 7 minutos de mezclado posterior a la adición. Pero oye, si tampoco se pudo que en planta se le añadiera el Bandex al concreto, entonces también lo podemos hacer en obra, pero tenemos que dar un tiempo de 7 minutos posterior a la adición. Debemos tomar en cuenta que la adición de Bandex AM10 nos demandará de 2 a 4 litros de agua por metro cúbico. Podemos incrementar la dosis de aditivo reductor o considerar esa agua desde el inicio. Y si lo agregamos en obra, también debemos tomar en cuenta que al añadir Bandex AM10, el revenimiento del concreto bajará ligeramente. Es muy importante que el mezclado sea igual o superior incluso a 7 minutos para asegurar que el concreto esté homogéneo. Las aplicaciones de Bandex AM10. Como ya vimos, Bandex nos ayuda a hacer un concreto más impermeable. Y vemos aquí en las imágenes elementos que contienen agua, por ejemplo, las plantas de agua residual, donde están en contacto constante con agua. Y no solamente no es un agua sana, es un agua que tiene muchas sustancias químicas y dañinas para el concreto y para el acero. Entre nosotros hagamos un concreto más impermeable, estas sustancias que contienen el agua tardarán más tiempo en dañar nuestro concreto. No es que al agregar Bandex AM10 ya vayamos a tener un concreto que nos vaya a durar 200 años, no, pero sí nos va a durar más tiempo del que inicialmente nos duraría si no le agregáramos el Bandex. Otro ejemplo es en las cimentaciones, donde pues vemos tenemos mucho acero de refuerzo y también tenemos aquí el sustrato. En el sustrato hay humedad presente, más o menos dependiendo del tipo de sustrato, pero hay humedad presente. Si nosotros hacemos un concreto más impermeable, también vamos a lograr que esa humedad que está presente en el concreto no pase tan fácilmente a través de los poros de mi concreto y por lo tanto pueda tener el acero protegido durante mucho más tiempo. En estructuras marinas, el agua salada definitivamente es
Es algo mortal para el concreto, sí, pero es inevitable que se construya en este caso, ¿no? Son puentes o así, es inevitable no construir cerca del mar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? También en este caso podemos añadir Bandex AM10 para tener un concreto más impermeable. Ya vimos que tenemos también una mejora ahí en la resistencia a cloruros y sulfatos. Y otra es en túneles subterráneos, mismo tema como el de la cimentación. Tenemos sustrato, donde hay presente humedad. Si tenemos un concreto que es fácilmente permeable, esa humedad pasará fácilmente a través de los poros y por lo tanto dañará nuestro acero y pues nuestro elemento de concreto en sí. En estacionamientos también esto puede suceder, pues simplemente si tenemos filtraciones de humedad, podemos evitarlas o disminuirlas con el uso de Bandex AM10. Sí, al ser estacionamientos, sobre todo estacionamientos subterráneos, pues hay humedad presente en el sustrato, mismo caso como en el de los túneles subterráneos. Y en las piscinas, que pues bueno, aquí este es un elemento que va a contener agua y donde definitivamente Bandex AM10 es un plus para hacer un concreto impermeable. Otros productos de la familia. Oye, Lucero, pero ¿y si ya colé y colé sin Bandex? No sabía de este producto, ya realicé mi colado. ¿Qué hago? ¿Ahora ya inevitablemente la carbonatación se va a venir enseguida o qué hago? No, podemos retrasarla. Insisto, no es que se evite, sí, pero sí se puede atrasar, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Impermeabilizando el concreto. Tal cual eso, colocando un impermeabilizante adicional y esto nos va a ayudar a también a proteger nuestro concreto usando inhibidores de corrosión. Sobre todo si ya tenemos un acero expuesto, ahí podemos colocar inhibidores de corrosión y luego cubrirlo con concreto o con algún mortero, mejor dicho, con algún mortero de reparación que nos ayude a cubrir esa parte que está dañada. También podemos usar inhibidores de corrosión que nos ayudan a formar como una cierta repelencia, en este caso al agua o a otros factores dañinos, también como Eucogard en el caso de Eucomex. Y podemos, bueno, perdón, aplicar recubrimientos anticarbonatación como el Eucogard. Y también en el caso de inhibidores de corrosión, tenemos como el Duralprep AC y podemos usar inhibidores de corrosión en el concreto, pero ese es integral, eso sí sería desde antes de nosotros realizar nuestro colado. Otros productos de la familia Bandex, tenemos el Bandex Semelast, que es un mortero, en sí es un mortero que nos ayuda a cubrir nuestro elemento. Si, por ejemplo, no pudimos colar con Bandex AM10, ahora lo podemos recubrir con Bandex Semelast. Este nos ayuda a formar, como tiene una resina, este es una resina, se genera como una resina impermeable, la cual nos ayuda también a cubrir nuestro concreto. La desventaja es que si pudiera en algún momento rasgarse y es donde ya no sería tan eficiente como por ejemplo usar Bandex AM10 o Bandex Super. Bandex Super es un recubrimiento también que entra en contacto con la humedad del concreto y también termina siendo parte integral del concreto. Al final, este va a ser como, digamos que la segunda opción, si no pudimos colocar Bandex AM10, esta sería la opción porque nos ayuda a formar parte de la matriz del concreto, haciéndolo también impermeable. Y en el caso donde, no sé, tuvimos algún daño en nuestro elemento y nuestro elemento contiene agua, podemos usar Bandex Unimortar 1Z, que de igual manera tiene esta propiedad de ser impermeable y nos va a ayudar a que en esa parte de donde se está reparando, pues no haya paso de agua. Y el Bandex Plug, en el caso cuando, por ejemplo, tenemos fisuras activas, donde hay un constante paso de agua, la solución es Bandex Plug, porque este endurece 40 segundos después de que se haya mezclado. Si tenemos una fisura activa, lo único que tenemos que hacer es como ir desgastando un poco el concreto hasta que encontremos concreto sano para que pueda haber mejor adherencia cuando nosotros colocamos el Bandex Plug. Es importante tomar en cuenta que si es en unos segundos, unos cuantos segundos, que este endurece. Y ya casi para terminar, si quieres tener construcciones
como esta por más tiempo, no solo lo cubras, haz que selle solo. Si ahí tenemos una construcción como esta, es recomendable colocar Bandex AM10 y además, dependiendo de las condiciones, también cubrirlo. Y si quisiéramos tener un estacionamiento como este, pues definitivamente el uso de Bandex AM10 nos va a ayudar a que esto sea más fácil. Muchas gracias. De mi parte es todo y si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Aquí tienen también mi número de celular y mi correo por si tienen alguna duda que quisieran que les ayude a resolver posteriormente. En el chat tienes dos preguntas, Lucero. La primera es de Alejandro Leal y pregunta, ¿esos cristales no crecen más que el propio concreto? Esos cristales no crecen más que el propio concreto. No entiendo bien la pregunta, pero en sí lo que nos ayuda a incrementar el volumen de cristales. Eso, pero crecen dentro del concreto, en los poros del concreto. O sea, no sé si la pregunta es si tendremos al final un mayor volumen de concreto y eso, pero no, simplemente nos ayuda a que los cristales que ya tenemos en el concreto se hagan más grandes y que sellen esos poros que tenemos dentro del concreto, tal cual. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, que ya está correcto. Y Ok. Ariel te pregunta, ¿qué presión negativa resiste el Bandex? Presión negativa, ese dato sí te lo voy a deber, Ariel, pero si me gusta dejar tu correo, te lo mando ahí, si por favor lo puedes poner en el chat. Adelante, Felipe. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, yo tengo una pregunta respecto a la permanencia en el concreto por la aplicación del Bandex. Ujú, Bueno, nosotros lo aplicamos acá en la concretera ok, y digo, siempre hemos tenido ese detalle. De hecho, ya optamos por aplicarlo mejor en obra ok, porque hemos hecho pruebas y pues no sé, nos baja alrededor de hasta 10 centímetros de permanencia pierde, ¿no? En un trayecto de, ¿qué te diré? De cuando mucho, 40 50 minutos. Entonces lo que hemos optado es ya aplicarlo en en obra. obra. ¿Y por qué? Porque pues por el tema de que los operadores o el personal llegue a ajustar el concreto, ¿no? La mezcla, agregarle agua. Ok, En su momento, hace años, ya vino el personal de Ucomex, hicimos muchas pruebas, Filiberto, canijo ¿qué se llamaba? Roberto Licea, todo el personal técnico de Ucomex, y pues digo, no logramos, obtener un resultado, ¿no? O sea, la conclusión fue agregarlo en obra. Hicimos diferentes pruebas con diferentes aditivos, ujú, reductores de agua, estabilizadores, etcétera. Y le digo, la conclusión fue esa. A mí hace poco me comentó aquí un asesor de EUCO que ujú, lo que hacían, o algo que nos podía ayudar era prehidratarlo, preactivarlo, perdón, que es agregarlo como en agua 5 o 10 minutos antes de agregarlo a la olla y para que esa reacción química la haga en el agua y ya posteriormente agregarlo al concreto, ¿no? Sí nos ok, ha funcionado un poquito mejor, pero aún así hay mucha pérdida de permanencia. Y digo, y no nada más con el Bandex, es con todos los Imper por cristalización que conozco. O sea, la química me imagino que es muy parecida o la misma. Y ujú, pasa eso con cualquier otro, ¿no? Con lo que usted quiera, de la marca que sea, Penetron, Cypex, digo, Bandex, ¿eh? Creighton, etcétera. Con todos es exactamente lo mismo. Entonces,
pero no hemos podido llegar a pues a una solución, ¿no? No sé si tenga una recomendación, algo ahí que nos pueda ayudar. Pues mira, precisamente te iba a decir que tratar de activarlo antes en agua y también pues colocarlo en la olla antes de empezar la carga del concreto, pero entiendo que ya lo realizaron también de esa manera, ¿no? Sí, 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 de esa manera, lo agregamos directamente al agregado también, o como bien lo mencionas, al inicio de la carga, o sea, ya todas esas prácticas así las realizamos y no, o sea, el resultado era el mismo. Ya ahorita nada más le digo, la solución así, más confiable es la de agregarlo directamente en obra. Ok. ¿Te generaba un tema de que el fraguado se acelerara? Sí, así es. Mire, como el fraguado inicial, no tanto, pero Ujú. la permanencia sí. O sea, el revenimiento me lo bajaba pues, drásticamente, ¿no? Ok. Entonces, pues es más que nada eso. Pero ya realmente no tenemos hasta ahorita una solución. Por eso le Ok. pregunto si tiene alguna experiencia en eso, pues. Pues mira, es que en realidad se usa mucho en Cancún y no hay ese tema de que tenga esa caída así abrupta. También se ha aplicado en obra, sí, sí es cierto, en muchas ocasiones se ha aplicado en obra, pero sí hay un cliente que lo aplica desde planta y no hay ese tema. O sea, sí hay una ligera caída en el revenimiento, pero no así de drástica como lo comentas. Y normalmente, por eso te preguntaba también, si el fraguado se acelera en ese caso, y me imagino que ya lo hicieron mis compañeros, ese tema de incrementar el retardante o incluso cambiar por un aditivo estabilizador, que también pudiera ser una opción. Sí, se hicieron todo ese tipo de pruebas, digo, el estabilizador lo subimos a lo más alto, ¿verdad? Que pudimos. Usamos diferentes tipos de estabilizadores, diferentes dosificaciones, reductores de agua, retardantes, pero no, digo, el resultado siempre ha sido el mismo, le digo, y no nada más con Bandit, le digo, es con Otra cualquier otra marca. marca. No sé, tal vez tenga que ver algo la zona, ¿no? El tipo de agregado, pero sí es un tema que no hemos podido solucionar y ya tiene muchos años, no sé, estoy hablando hace 7, 8 años o más tal vez, de que estamos con el mismo tema. Ok. Digo, pues si el tema de mezclarlo con agua y eso te ayudó, te recomendaría que sigan aplicando eso. Digo, entiendo que también es un poco mejor dicho, requiere más proceso, ¿no? Pero también llevarlo a obra y colocarlo en obra, pues también implica un proceso adicional. Entonces, sí, la Ok, recomendación sería esa, porque sí, digo, acá en la zona no nos sucede eso, sí hay una caída, insisto, pero no drástica como tú lo comentas. ok, bueno, muchas gracias. Gracias. Veo una manita levantada. Edgar, vi que levantaste la mano. Adelante. Creo que te puso por acá la duda en el chat de Ok. Edgar, ¿cuál sería la cantidad estándar a dosificar por metro cúbico? Ok, lo recomendable es 1%. Se han hecho diversas pruebas y es más, tenemos un beneficio, digamos que es la parte más óptima. Con 1,5 o con 2 sí se incrementa perdón, la impermeabilidad, pero no es tanto el beneficio que se obtiene con referencia, por ejemplo, al costo, ¿no? Subirlo de 1 a 2%, estamos hablando del doble en costo y no obtenemos el doble de beneficio. Por eso lo más recomendable es aplicarlo al 1% y también al 1% es como está validado por la normativa y hace un concreto impermeable hasta en un 70% con respecto a una muestra control. Que también aquí el tema del costo sí es algo mucho, muy importante. Ahorita mencionaba este chico, discúlpame, no logré grabar tu nombre. Mencionabas acerca de diferentes marcas. Sí, es muy importante el tema del costo. Si, por ejemplo,
te dicen, oye, no, coloca el 1%, pero el 1% equivale a poner 3,5 kilos que te cuestan cada kilo 150 pesos, pues multiplícale, ¿no? En cambio, en el caso de Bandex, ahí sí tenemos un beneficio muy importante que pues me gustaría se acercaran cada uno con su respectivo asesor de Ucomex para que pudieran realizarles cotización y vean el beneficio también que podrían tener para, para llegar al mercado a competir con los demás, ¿no? Vi otra manita levantada, Mari, no sé si allá. Sí, tenemos otra pregunta de VR Soluciones. ¿Me podrías repetir cómo se usa el Bandex Unimortar? Ok. De ese ya sería con más detalle, en realidad no lo mencioné tanto, es solamente es un mortero que se va a utilizar en los elementos donde tenemos humedad presente, donde tenemos agua, por ejemplo, si es una alberca o qué sé yo, y queremos hacer una reparación, ahí es donde podríamos aplicar el Bandex Unimortar. Para este tipo de elementos, insisto, que están en contacto con agua, es donde los podemos usar. Viene el tema de que sí hay que hacer un desgaste ahí del concreto y todo para que tenga más adherencia, pero no sé exactamente qué información es la que requieres al respecto, pero es para ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, hace que fue, no recuerdo hace cuántos meses, pero se hizo una reparación en una alberca ahí en Cancún, donde había quedado un concreto con muchas oquedades. Fue un tema de que la bomba, sí, el revenimiento bajó, no recuerdo qué revenimiento tenía, pero sí hubo ese tema de oquedades. Y era una alberca que estaba, no me acuerdo cuántos pisos de distancia arriba, ¿no? Se tenía que hacer la reparación, demoler era algo imposible, o sea, eso no era opción y se tuvo que hacer la reparación y precisamente se utilizó también el Bandex Unimortar en en ciertas áreas donde pues no era como que opción, insisto, realizar un colado de concreto, ¿no? Y la siguiente pregunta es de Freddy. ¿Qué diferencia hay entre el Bandex AM10 y un impermeabilizante superficial? Ok. Impermeabilizante superficial. El Bandex AM10 es un producto que va a estar en la matriz del concreto y que va a reaccionar con los cristales que a su vez reaccionaron en la reacción agua-cemento, se generaron cristales. Bandex AM10 va a reaccionar con esos cristales y con la humedad, haciendo que se generen más cristales y que los poros que están dentro del concreto se sellen. Un impermeabilizante superficial va a evitar en este caso solo el paso del agua o de ciertas sustancias por un cierto tiempo. Y pues, no sé, por ejemplo, si es un impermeabilizante que colocamos en una losa, después de cierto tiempo, pues va sufriendo desgaste también por las condiciones climáticas, el sol, la lluvia, etc. Y en cierto tiempo, pues hay que hacer nuevamente una reparación, ¿no? O puede dañarse ese impermeabilizante superficial, dependiendo cuál sea. Si es, por ejemplo, un impermeabilizante asfáltico, pues también en cierto tiempo se daña y hay que volver a colocarlo. ¿Alguien más gusta escribir su duda en el chat o activar su micrófono? Al parecer ya Aquí, no tenemos más preguntas, Lucero. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Recuerden que los vemos el próximo lunes en las capacitaciones de concreto de 10 a 11 de la mañana. Les agradezco por aquí sus reacciones, si les gustó la ponencia de Lucero y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego. Gracias, Lucero. muchas gracias, María. Hasta luego. Si todavía está presente el chico de la duda de la presión negativa que resiste el Bandex, es de 5 bares. Ok, Disculpen que se igual me por fue aquí antes. Ariel te deja su correo en el chat, Lucero, Es para Ariel que le precisamente. envíes la respuesta. Ok, gracias, Mari. De que hasta luego. Hasta luego.